ahí de pie, si puede abrir su Biblia, Primera de Corintios, y si no puede seguirnos aquí en la pantalla. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 1 al 9. Dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Soy una de las personas que cree que la iglesia de Dios está en crisis. Es una crisis que está arraigada en la identidad. La iglesia ha perdido su identidad de quién es en Cristo. No porque no sabemos realmente quiénes somos en Cristo, sino porque hemos rehusado escuchar la verdad de Dios, su palabra. Hemos rehusado ser obedientes. Y consecuentemente la iglesia ha sido dominada por una cultura que es contra la Escritura, contra la verdad de Dios. Y por eso no miramos el impacto en el mundo, miramos los mismos problemas de afuera, los miramos en la iglesia. He estado siguiendo un movimiento cultural en nuestro país sobre lo que le llaman el Me Too, si lo han escuchado, ¿verdad? Es el movimiento de abusos al sexo opuesto que ha estado resaltando en la cultura americana, en los medios de comunicación, que está sucediendo dentro de muchos ambientes. No es muy sorprendente que esto ha resultado en la iglesia. Y he estado estudiando esto de cómo es que también en la iglesia ha sucedido esta clase de problemas y la iglesia no ha resolvido este tipo de inmoralidad. Ahora ha salido al aire libre. Está también, y la iglesia está siendo expuesta también a esto. Este tipo de crisis no es especial. Sucedió en otra iglesia, la iglesia en Corinto. Era una iglesia rica en Cristo, pero también en crisis. Esta iglesia establecida en una ciudad romana estaba siendo afectada profundamente por la cultura y necesitaban guía espiritual de Pablo. Pablo les escribe 3 cartas. Primera de Corintios es la segunda carta realmente. La primera carta no sabemos qué sucedió, se ha perdido. Pero después de esa primera carta nada sucedió. La segunda carta es Primera de Corintios. Miramos que Pablo escribe a la iglesia para hablar sobre esos problemas que estaban sucediendo en Corinto, en esa iglesia o iglesias, grupito de iglesias. Y son muy similares los problemas que ellos tenían a la iglesia en el siglo XXI. Nos va a enseñar a nosotros, como iglesia, Grace Español, a entender quiénes somos en Cristo y cómo desarraigarnos de la cultura de este mundo para vivir en obediencia a Dios. Espero que en su corazón esta mañana esté listo para escuchar la verdad de Dios y listos a obedecer lo que Dios quiere para nosotros como iglesia. Vamos a hablar más adelante sobre quiénes somos en cuanto a parte de la iglesia, pero todo este año vamos a dedicarnos a estudiar este libro, Primera de Corintios. Van a haber algunos pequeñas desvías, detours, que llamamos en la iglesia, cuando vamos a hablar de algunos otros tópicos importantes y relevantes, todos conectados con Primera de Corintios. Espero que esté siguiendo el devocional que tenemos. Si no lo ha visto, tenemos devocionales que siguen el estudio de Primera de Corintios. Ponemos mucho esfuerzo en este libro porque creemos que la iglesia debe de estudiar la palabra de Dios y debe de
aplicarla a su vida y proveemos estos recursos para que usted pueda ir aprendiendo junto con nosotros. Esta mañana vamos a hablar un poquito del trasfondo, de cómo Pablo llegó a escribir esta carta. Pablo fue el fundador de esta iglesia, la iglesia en Corinto. Fue en su segundo viaje misionero en el año 50 y 51, más o menos, los tiempos no estamos muy exactos. Eso lo estudiamos en el libro de Hechos, capítulo 18, del 1 al 17. Pablo se quedó 18 meses en esta iglesia, guiándoles, instruyéndoles. Y después de 2 o 3 años que él salió de la iglesia, los problemas surgieron. Surgieron las divisiones debido a ciertos asuntos. Estaban en desacuerdo como iglesia y ellos escriben a Pablo y le piden consejo. Ayúdanos en estas áreas. Vea las áreas que ellos pidieron ayuda. Pedían creo que las tenemos ahí apuntadas. Los asuntos las preguntas que ellos tenían aquí era casarse o no casarse en vista a las circunstancias. En cuanto a los solteros hicieron preguntas. En cuanto a los sacrificados, los ídolos, estaban ellos preguntando. Los dones espirituales. En cuanto a la ofrenda a los santos. En cuanto a Apolos y cuándo él regresaría a Corinto. Esa era la lista que oficialmente ellos pidieron a Pablo, ayúdanos, no sabemos qué es lo que debemos hacer. Ahora recuerden, ellos no tenían esta Biblia. Estaban dependiendo del plantador de la iglesia, San Pablo, el apóstol, para darles instrucción bíblica. Pero además habían ciertas cosas que ellos no preguntaron. Pero Pablo fue informado por una familia, los de Cloé, dice 1 Corintios 1:11, que vinieron y le mencionaron a Pablo otros problemas que estaba pasando en la iglesia. Ahora, mire estos problemas y dígame si esto no aplica hoy día a nuestra cultura y nuestra iglesia aún. Las divisiones debido a líderes, incesto, demandas legales entre cristianos. No voy a leer las número 4. La inmoralidad, voy a decirlo hasta ahí. Número 5, el uso inapropiado del velo en la iglesia, de las esposas y el abuso de autoridad de las mujeres hacia los hombres. El abuso de la Santa Cena, que incluía emborracharse durante esas comidas. Y el abuso del cuerpo para usarlo para deseos pecaminosos. Esto es lo que reportaron a Pablo. Y Pablo está diciendo, ahora hay que responder a esto. A través de esta carta, Pablo va a mostrarles qué es la verdad de Dios. ¿Qué ocasionó que estos problemas surgieran? ¿Por qué surgieron esos problemas en la iglesia? ¿Acaso Pablo no les dio instrucción a ellos? Sí les dio instrucción. Pero indagando un poquito más, ¿por qué surgieron estos problemas a la superficie y llegaron a ser tan fuertes en la iglesia? Descubrí que hay 3 razones por las cuales llegaron a estos problemas. Uno es que en el año 54 después de Cristo, el emperador fue proclamado Dios en el Imperio Romano. Eso implica que la adoración debería ser dada a él, y esto complicó la situación en la iglesia también. Tenían que hacer algo, reaccionar de una manera apropiada, bíblica, y necesitaban ayuda en esta área. Número 2, también se celebraron los Juegos Ístmicos, que son las Olimpiadas, cada 2 años se celebraban en Corinto. Y estos juegos se hacían como acto de adoración al dios Poseidón. E incluía comer comida sacrificada a los ídolos. Esto afectó a la iglesia. ¿Cómo debían ellos responder a esto? Y número 3, también hubo una hambruna de grano en 3 ocasiones en Corinto. Y esto también llevó a la iglesia a considerar qué decisiones ellos tenían que tomar para el futuro, especialmente personas solteras. Corinto era considerada como una colonia y le decían ellos la romanita, porque expresaba el orgullo de Roma, expresaba el orgullo de esa cultura. Estos cambios afectaron a la iglesia y la iglesia tenía que responder de alguna manera. Y desafortunadamente, muchas de las cosas que ellos hicieron eran en contra de los principios bíblicos. Y Pablo corrige esto a través de esta carta. No es tan diferente a nuestro tiempo hoy día. Si lo puede ver. Vivimos en un país que se jacta de unos principios fundamentales que están basados, muchos en la Biblia, ¿cierto? Los principios judeo-cristianos, decimos en este país. Y todo el mundo dice, el país nuestro es un gran orgullo ser de aquí, ser de América, de los Estados Unidos.
Así comenzó este país. Pero déjenme hacerle esta pregunta. ¿No ha cambiado este país? Usted que ha estado aquí en este país, ¿no ha visto los cambios en la cultura y en la moralidad? Claro. Esto ha sucedido cada vez más y más y más. Y ahora como iglesia también nosotros tenemos que responder a lo que la cultura también está demandando que nosotros sigamos. Esto me dice que este libro que tenemos en nuestra mano es valioso, ¿cierto? Es relevante. Primera de Corintios es relevante para usted y para mí hoy día. Nos va a enseñar a vivir como Cristo nos manda en su iglesia. Un poquito más sobre Corinto les voy a dar, porque quiero darles el panorama, el trasfondo de este lugar para que entienda esta carta, porque nos ayuda a ver cómo funciona esto. Corinto era la capital de la provincia romana de Acaya. Aproximadamente, no sabemos cuánta gente había. Algunos dicen 80,000, otros dicen hasta 200,000 personas. En algún punto llegó a más o menos 100,000. Estas personas eran mayormente romanas. Muchos de ellos eran veteranos de guerras. También incluía esclavos que eran libres, que habían tenido hijos, y esos hijos llegaron a formar parte de la comunidad, del dirigir la ciudad de Corinto. Incluía también algunos griegos, pocos de ellos, y algunos judíos también, no tantos, pero había. Era una ciudad urbana, con muchas posibilidades de subir socialmente en esa escalera de éxito. Y es más, en la cultura de Corinto, eso era muy importante, subir esa escalera del éxito y ser reconocido. Pero caer, eso era vergonzoso. Entienda que eso es la cultura en que esta iglesia está funcionando. Suena como nuestros tiempos, ¿cierto? Era una cultura empresaria, era el orgullo de la ciudad. Había competencia, orgullo y autoexaltación. Era una ciudad también muy religiosa. Esas son las calles de ese entonces. Es más, había una palabra que ellos usaban para referirse a Corinto. Decían corintiazo. ¿Sabe qué significa esa palabra? Inmoral. Si decían corintiar, esa es la traducción nuestra, significa ser inmoral. Se conocía esta cultura de esta manera. Y si la foto anterior, hay un lugar que se llama Acrocorinto, ahí en la punta de eso. Estaba a 1886 pies sobre el nivel del mar. Ahí había todo tipo de inmoralidad y tenían una diosa, Afroditis. Esa es una de las 26 diosas que tenían. Diosa de la navegación y del amor. Quizás lo que usted quizás no le va a gustar mucho. En ese templo habían 1,000 prostitutas dedicadas para también tomar parte de esas celebraciones religiosas. Tenían cenas y eventos religiosos y tenían estas mujeres como parte de esa celebración. Recuerden, Afrodita era la diosa del amor y la fertilidad. No es de asombrarse. ¿Cómo es esto? La sexualidad envuelta también en la religión. Sí, eso ha sido parte de la historia también nuestra. Las religiones tenían este aspecto inmoral. Vamos a mirar en Primera de Corintios, en estos primeros 9 versículos, a los que son los personajes principales. ¿Quiénes son? Primero vamos a ver a Pablo. Y Pablo va a comenzar esta carta de una manera muy oficial. Es más, deliberadamente. Pablo era tan inteligente que seguía las normas que se usaban en ese entonces de retórica, de cómo hablar, y lo hizo a través de una carta. En el capítulo 1, versículos 1 al 3, da el saludo. Del 1:10 al más o menos en adelante, da el agradecimiento que vamos a ver esta mañana. Desarrolla también el tema, empezando en el capítulo 1, versículo 10, hasta el capítulo 16, versículo 18, y al final se despide. Sigue ese formato. La diferencia es que en esa parte de en medio,
el desarrollo, Pablo dedica un buen tiempo ahí para hablar cómo la iglesia debe vivir ante la verdad de Dios. Comencemos el estudio de esta mañana hablando primero de Pablo. ¿Quién es Pablo? ¿Cómo se describe él? Va a describir también a la iglesia. ¿Cómo es la iglesia? ¿Quién es la iglesia en relación con Dios? Y al final va a describir también a nuestro Señor Jesucristo y a Dios mismo en relación a la iglesia. Este libro nos va a enseñar cuál es la ética cristiana para vivir en un mundo que está separado de Dios, un mundo que está corrupto, que necesita el evangelio de Cristo. Primero, miremos el versículo 1, a Pablo. ¿Quién es Pablo? Vea cómo comienza Pablo. Dice, llamado a ser apóstol. Esa palabra apóstol significa mensajero. Pablo primero dice, yo soy mensajero ¿de quién? De Jesucristo. ¿Por qué se introduce Pablo así? ¿Por qué? Porque había gente en Corinto que no pensaba, que no consideraba a Pablo como un apóstol verdadero. Pablo dice, sí, yo soy Pablo, apóstol, mensajero de Jesucristo. También lo consideraban a Pablo alguien importante porque Pablo tenía otro trabajo. ¿Cuál era su trabajo? Hacer unas tienditas de campañas que hacía especialmente cuando había esas competencias en Corinto. Recuerde, Pablo, la historia de Pablo. Pablo había sido un hombre increíble, religioso, dotado con dones, talentos muy grandes. Era muy educado, pero se había reducido, de acuerdo a los que lo miraban así, a una persona que estaba haciendo estos trabajos manuales. Estaba reduciendo su estatus. Y decían, ese no puede ser apóstol. Se reduce mucho a la gente. Pero Pablo sabía quién era. Él dice, yo soy apóstol, soy mensajero. ¿Por qué lo hacía Pablo? Porque Pablo iba en contra de la corriente del mundo. Él no estaba siguiendo la posición, los títulos, estaba siguiendo el llamado de Dios para comunicar el mensaje de Dios. Y Dios le preparó a Pablo esto, su nacimiento, su formación, para que él llevara a cabo y llevara este mensaje a todas las personas, no importa qué nivel social ellos tenían. Pablo dice, yo soy mensajero de Jesucristo. En segundo, vea el versículo 1, dice también, llamado, dice, por la voluntad de Dios. El llamado a servirle de Pablo no fue él quien dijo, yo sigo a Cristo, ¿se acuerdan? En Hechos capítulo 9, ¿quién llamó a Pablo? Dios. Y es más, Pablo no tenía ninguna intención de seguir a Cristo, pero Cristo lo confronta, lo llama, y quiero llevarte por este camino, y quiero que tú de aquí en adelante vas a ser mi siervo. Cristo le confrontó, le salvó, le llamó para ser su mensajero. Pablo dice, por la voluntad de Dios. ¿Sabe que el hecho de que usted conoce a Cristo no fue decisión suya? Dios le escogió a usted. Dios le llamó a usted. Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Para qué te llamó Cristo? Ciertamente para que le conozcas, pero ¿para qué te llamó? Dígame, ¿qué dice? Llevar fruto. Y no dijo producir ese frutito, una manzanita, cada 5 años. Me recuerdo mi árbol de guayaba que tenía en California. El primer año, pobrecito ese árbol, me dio como 3 guayabitas. ¿Qué tiene que hacer uno? Yo no sé mucho de, ¿cómo se dice? Sí, podarlo, ¿no? Iba a decir la palabra formal para cuidar los árboles, pero se me fue. La poda y empieza a dar más fruto. Y llegó el tiempo que este árbol se caía con todas esas guayabas. Estaba harto de guayabas. ¿Y sabe qué hacía cada año? Le cortaba más ramas. Y ese árbol seguía creciendo. Yo creo que todavía está ahí, o ya lo quitaron. Ok, sigue ahí.
Fruto. Cristo dijo, yo les he llamado ¿para qué? Para que lleven fruto y ese fruto que permanezca. Es el fruto espiritual. Cuando seguimos la voluntad de Dios, somos obedientes, Dios va a producir ese fruto. Dios llamó a Pablo para que llevara fruto y lo estaba haciendo. Pablo dice también en el versículo 1, y el hermano Sóstenes. Sóstenes era ese hombre que llevó la carta, muy posiblemente. Pero lo interesante es que dice, y el hermano, Pablo está diciendo, él es mi hermano también. Sí, él es mi secretario, él me está ayudando, él va a ir a leer la carta, representarme a mí, leerla ante la iglesia, pero él es mi hermano. Pablo sabía también su posición en Cristo. Ese es Pablo. Habiéndose introducido, ahora le habla a la iglesia, versículos 2 al 7. Miren lo que dice, a la iglesia de Dios en Corinto. Primero dice, la iglesia en Corinto le pertenece a Dios. Es una iglesia compuesta de varias nacionalidades, romanos, griegos, judíos, era multiétnica. Y el nivel social también variaba en la iglesia. Habían algunos pocos que estaban bien económicamente, pero también algunos que estaban bajo niveles muy pobres. Sabemos que según Romanos 16 que Crispo, Erasto y Gayo, ese es un nombre, por favor no piense que es algo más. Febe era diaconisa, formaban parte, especialmente esa mujer, como una patrocinadora de la iglesia en Cencreas, Corinto. Y era en las casas, especialmente de esta hermana y varios que tenían medios económicos, que se reunía la iglesia. Y se calcula que a lo máximo cabían 50 personas en una casa. Y aproximadamente habían 5 grupos. Le da una idea, ¿cierto? ¿Cuántas personas estamos hablando? Esa es la iglesia de Corinto. ¿Cuál es la iglesia de Corinto? Han cambiado las cosas. No, la iglesia de Dios está aquí en esta mañana, ¿cierto? Usted que está aquí presente, no es este edificio. La iglesia de Dios es ¿quién? La gente, los que han sido llamados por Cristo. Donde quiera que se encuentre, Pablo dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. En este caso estaba en Corinto. La iglesia de Dios hoy está ¿dónde? Aquí. Cristo dijo en Mateo 16:18 que Él establecería su iglesia. Y las puertas del infierno, dijo Él, no prevalecerán contra ella. En Efesios 5:23 dice que Él es la cabeza de la iglesia. Y nosotros somos su cuerpo. Pablo lo va a elaborar en el capítulo 12 de 1 de Corintios. ¿Cómo es nuestra función? Y dice, la cabeza de Cristo es Dios, 1 de Corintios 11:3. Pero aquí está. Tú y yo le pertenecemos ¿a quién? A Dios. Somos la iglesia de Dios. Quiero que entendamos esto. Que yo no soy dueño de esta iglesia. ¿Sabe quién es el dueño de la iglesia? Dios. Nosotros, los que somos parte de la iglesia de Cristo, ¿somos de quién? De Dios. Es más, antes que empieces a pensar, yo no le pertenezco a nadie, sí, tú le perteneces a alguien. Cristo te salvó para que tú fueras de Él. Tú le perteneces. Y claro que tenemos funciones que cumplir y Dios me haya mandado la función de dirigir esta iglesia, pero es para dirigirte a Cristo. Para que vivas de acuerdo a la verdad de Dios. Así como Dios llamó a Pablo para guiar a esta iglesia y conocer la verdad de Dios y vivir la verdad de Dios, Dios me ha llamado también a ayudarte a cumplir eso. Ahora a veces es difícil, lo sabemos. Pero no es porque Dios no quiere obrar, es porque nosotros seguimos nuestros deseos. Y esos deseos pecaminosos se meten en el camino y no nos ayudan a crecer donde Dios quiere. Pero eso no nos quita de que somos la iglesia de Dios. Pablo también dice en el versículo 2, vea, a los santificados en Cristo Jesús. Eso quiere decir que la iglesia fue tomada del mundo. Bueno, era iglesia antes. Estábamos perdidos en Cristo. Dios nos rescató y nos separó. Quiere decir santificación. Esa palabra ha sido mal usada. Palabra santificación. Todo lo que quiere decir es que Dios nos toma, nos rescata del mundo y nos pone
en otro lugar para servirle a Él. Tito 2:14 dice lo siguiente: quien, Cristo, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, o sea, rescatarnos de toda iniquidad, maldad, dice, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Para qué nos rescató? Para que vivamos fuera del mal, vivamos de una manera que le agrade a Dios. Van a disculpar mi ilustración, pero ustedes saben el proceso de transformación de un gusano, ¿cierto? Ese gusanito que anda arrastrándose, ¿qué pasa con él? Se convierte, se transforma ¿en qué? Una mariposa. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Nos rescató del pecado. Estábamos arrastrándonos en el pecado, viviendo en una condición mala. Dios nos rescata para transformarnos y hacernos, disculpen, una mariposa. Es más que eso. Es una persona que tiene una nueva identidad, una nueva vida, que vive para Él. Eso es santificar. Eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Pero no solamente dice eso, dice, llamados a ser santos. A todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Qué está diciendo? Sí, le rescaté una vez, pero ahora el llamado de ustedes, dice, es seguir viviendo, agradando a Dios. Lo ponemos otra vez en la manera que estamos diciendo. No puedes volver a ser gusano. Tienes que vivir como una mariposa, viviendo y agradando a Dios. Llamados a ser santos. Ese es tu llamado, ese es mi llamado. La ética nuestra debe ser una ética arraigada en la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:14-16 dice esto: como hijos obedientes. Esa es la manera de vivir. Escuche. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. No vivan como gusanos. Como aquel que os llamó, Dios, es santo, sed santos en toda, ¿escucharon eso? Vuestra manera de vivir. No hay área en tu vida que puedes tú esconder y decir, esta es mía, Dios, no te pertenece. No, todas esas áreas de Dios. Dios entra ahí. Dios va a cambiar esa área. Porque escrito está, dice, sed santos porque yo soy santo. Eso envuelve la santidad como hijos obedientes. Ese es el estándar de Dios. Ser santos en esa manera, en nuestra manera de vivir, en toda nuestra manera. Eso no quiere decir que es fácil. No quiere decir que a veces yo siento, Señor, oye, ese estándar es demasiado alto. No puedo llegar a ese estándar. ¿Sabe qué es la respuesta de Dios para nosotros? Sed santos, como yo soy santo. No cambia el mandato de Dios. Necesitamos ser santos. Comparo esto, ¿cómo va este proceso? ¿Cómo se desarrolla? Es como cuando vas al gimnasio. Yo no sé cuántos de ustedes van al gimnasio. Yo no voy a un gimnasio, pero yo lo sé, porque hay entrenadores aquí. Por lo menos una. El entrenador, vas al gimnasio, ¿qué hace contigo? Te va a entrenar. ¿A qué te va a entrenar? A desarrollar tus habilidades físicas, tu condición física. ¿Qué es lo que trata de hacer ese entrenador? Es de alinear tu vida, tu cuerpo, a algo específico que tú tienes que hacer. Santidad es, tú te alineas lo que tú crees, lo que escuchas, lo que entiendes, te vas alineando en la práctica lo que crees. Ahora, si vas al gimnasio, me van a disculpar por lo que voy a decir, pero es un gordito y me va a enseñar, quiero darte todos los tips para que tengas un cuerpo saludable y todo eso. Y él me pone a hacer todos mis ejercicios. ¿Qué piensan ustedes? Yo sé que todos pensarían lo mismo, ¿cierto? Diría, un momentito, algo está mal. ¿Qué está mal? Él cree esto.
Pero mire la evidencia. Pongámoslo de otra manera, las dietas, aquellos que creen en las dietas, ¿cierto? Y si vas a la dietista, no sé cómo se dice, dietista. ¿Ah? Dietóloga. Wow, es muy complicado eso en español. ¿Ah? Bueno, saben la idea. Y le dice, mire, pero es que aquí está, usted tiene que comer esto. ¿Y usted qué come? Déjame una hamburguesita, por favor, tráeme. O ve a la persona y también está media gordita y usted dice, bueno, ¿y usted qué come? Y empieza a pensar usted, bueno, pero esta dieta que me está diciendo, como que esta persona no la cree, que yo no veo el efecto. ¿Sí ve lo que estamos diciendo? La iglesia es ese gimnasio para venir a desarrollar esas habilidades, para desarrollar nuestro carácter en Cristo. Obviamente tenemos esos entrenadores. Me tienen a mí obviamente y ustedes también van a ver mi conducta. Oye, ¿eso está bien o no está bien? Tienen a otros líderes también que ustedes van a observar. Se tienen unos a otros también cuando vienen el domingo. No es para simplemente sentarnos y decir, qué bueno venimos. ¿Sabe para qué es? Es para que actuemos, adoramos juntos, escuchamos atentamente, escribimos, apuntamos, dialogamos, hablamos la verdad de Dios a nuestras vidas, compartimos tiempo juntos, reflejamos en nuestro caminar en Cristo, decimos, ¿cómo estamos caminando hoy? Y estamos alineándonos verdaderamente a la verdad de Dios o estamos siguiendo nuestros deseos. Necesitamos de otros. Claro, puedes ir al gimnasio sin un coach, pero créeme, cuesta. Y como cristianos, Dios nos ha llamado como iglesia a vivir la vida cristiana juntos, para que podamos también crecer en santidad. No es posible vivir la vida cristiana solos. No es posible. Note lo que dice Pablo también. Este llamado dice a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pablo está diciendo, no solamente ustedes, cualquiera que invoca al Señor también están siguiendo esto. Cualquiera que ha declarado a Cristo como su Señor. Y en esta mañana, si tú no has dado ese paso de confesar a Cristo, Él te invita. Romanos 10, 9 a 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No has dado ese paso de confesar a Cristo, de creer en Él. Hoy es el día. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Desde ese momento tú llegas a ser parte de la iglesia, llegas a ser santo. La iglesia le pertenece a Dios, es santa, es llamada a ser santa. Pero los creyentes también, vea el versículo 3, dice, gracia y paz a vosotros. Y ahí falta una parte, de mi Dios nuestro y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia que os fue dada en Cristo Jesús. Dice Pablo, ustedes como iglesia no solamente le pertenecen a Él, pero han recibido su gracia en Cristo Jesús. El enfoque no es en ellos, es en la gracia de Dios. Por las riquezas de su gracia, dice Pablo, hemos recibido este cambio. Es a través de Cristo que recibimos la gracia, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mire lo que dice Efesios 1:17, dice, según las riquezas de su gracia. Esa gracia produce cambio en nuestra vida. En Hechos 11:23, cuando la iglesia en Antioquía creyó en Cristo, dice que la gente se regocijó cuando fue Bernabé a verlos. Y vio, dice, la gracia de Dios en la iglesia. Quiere decir que miró cambios. La gracia de Dios transforma nuestras vidas. La gracia de Dios va transformando nuestra vida también a la imagen de Cristo. Es como cuando ese bebé, los que tienen aquí bebé. Usted sabe que un niño hay que enseñarle a reírse. El niño no nace riéndose. Tienes que mirar a ese bebé. Y generalmente es la mamá que está hablándole.
Y le habla tiernamente hasta que ese bebé se sonríe. Oh, se sonrió mi hijo. Responde al amor de la mamá o de los padres y se sonríe. Así es la gracia de Dios. Dios es el que te ve a ti, te salva, te redime, te muestra su amor y te dice, ahora responde a mi gracia. Y nosotros respondemos con el cambio en nuestra vida. Y es su gracia que nos sostiene en todo momento. Es su gracia que nos sostiene cuando caemos y pensamos que no podemos seguir más. Es la gracia que nos alienta y nos empuja a seguir adelante cuando pensamos que no podemos. Es su gracia cuando pensamos que hemos llegado y no la merecemos. No es escasa, es abundante. Pero su gracia tampoco nos da excusa para vivir a nuestra manera. Y de esa gracia fluye su paz. Dice, gracia y paz. Hemos recibido la paz y la gracia de Dios. Y Pablo dice, versículo 5, dice, porque en todas cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Pablo dice, ustedes han recibido la gracia de Dios. Y aquí está cómo recibieron la gracia de Dios. A través de este enriquecimiento, a través de toda palabra y ciencia, se refiere a los dones que ellos tenían como iglesia. Algunos envolvían hablar y otros envolvían conocimiento, lo sabían perfectamente. Eso era lo que les había causado problemas en la iglesia. Pablo dice, sí, Dios los ha enriquecido con todo eso. Y por eso eso es una manifestación de la gracia de Dios. Pablo está también en cierta manera ahí jalándole la oreja, diciéndole, esto es de Dios, no es de ustedes. Es la gracia de Dios. Versículo 6 dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Está diciendo, esta evidencia, la gracia de Dios en su vida, esa palabra y conocimiento que Dios les ha dado, es confirmación de que ustedes conocen a Cristo. Es la evidencia. Tu vida va a mostrar cambios en tu palabra y conocimiento también. No hay nada más triste que ver un cristiano que no entiende su posición con Dios. Que no sabe ni cómo decirle a alguien de su fe o cómo es que conoce a Cristo. Si tú eres creyente, ese es un resultado de la gracia de Dios en tu vida. Versículo 7, Pablo dice, de tal manera que no os falta, nada os falta en ningún don. Esa palabra don quiere significar regalos de gracia, dádivas de gracia. Entonces, ustedes los han recibido, lo tienen todo, ya recibieron todo lo que necesitan para vivir y servir a Dios. No hay falta de propósito. Note que no dijo nada de un servicio, no dijo nada de música. Va a hablar un poquito más adelante sobre la adoración. No habla nada de lo externo, está hablando de los dones, las dádivas de Dios, regalos de su gracia para el servicio de otros y el servicio a Dios. Versículo 7 dice, esperando, ellos están listos, dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, el futuro de ellos, de ustedes está afirmado por dos cosas. Primero, Cristo viene. Y cuando se revele, esa palabra revelación, Apocalipsis, cuando se revele, ustedes van a ser completos. Todo será completo. Y no solamente eso, se les va a confirmar, va a llevar a cabo lo que Él prometió hacer. ¿Cómo lo sabemos eso? Porque ven el versículo 9, dice que Dios está envuelto en eso también. Dios es fiel. Si hay momentos que dudas, ¿voy a llegar yo a ese punto de que voy a estar con el Señor para siempre y ser completo y no tener esta lucha? Dios dice sí, porque Dios es fiel. Y por Él, dice, fuisteis llamados. Él te llamó. Y Él es el que asegura que se llevará a cabo. ¿Y a qué te llamó? Dice, a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Piensa en un momento esa frase, a la comunión.
con Dios, con su Hijo Jesucristo. ¡Wow! Dios te llamó para tener comunión con Él a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántas personas hoy día están buscando a Dios? ¿Cuántas personas en países que no han escuchado el Evangelio están esperando que alguien les diga acerca de Él y que le conozcan? Y Pablo dice, ustedes fueron llamados a tener esa comunión con Dios a través de Jesucristo. Y por eso debemos de vivir para Él. Increíble. Qué privilegio tenemos de vivir esa comunión con Dios. Y no es de un momento y se acabó todo. Comienza en esta vida y trasciende toda la eternidad por tener esa comunión con Dios. Si en esta mañana tú no tienes esa relación con Dios, Él te invita en esta mañana a tener a Cristo en tu vida. Él promete que cuando Él venga, Él cumplirá el propósito en tu vida y en la mía. Y como iglesia somos llamados a esto. Tomemos el reto de este año de dejar que Dios nos transforme a través de su gracia y mostremos al mundo que vivimos para Cristo. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Pedimos que, no pedimos nada, te agradecemos esta mañana por la gracia maravillosa tuya, dada abundantemente a nuestra vida. Gracias por habernos considerado, llamado para tener comunión contigo a través de tu Hijo Jesucristo, para vivir una vida santa, agradable a ti. Pido que esto sea nuestro deseo como iglesia en este año y dejemos todo lo que nos ata para vivir para ti, esperando la venida de Cristo, confiados que tú, Señor, perfeccionarás la obra cuando Él venga o cuando tú nos llames a tu presencia. En el nombre de Cristo. Amén. Sí, Señor. Qué bueno es el Señor. Aquí estamos.